La sensación de la tierra sobre el rostro no es como la imaginan los vivos. No es un peso seco, es una presión húmeda, gélida y absoluta que te aplasta los globos oculares hasta que sientes que el cristalino está a punto de estallar hacia adentro. Juan Olvera lo supo en el momento en que escuchó el primer palazo de tierra golpeando la tapa de pino de su ataúd. No podía gritar, porque su garganta estaba llena de un vacío que sabía a metal y a flores muertas, pero podía ver. Veía a través de la madera, veía a través de la tierra, veía el rostro de su compadre alejándose con una mano puesta sobre el hombro de Elena, su mujer. El compadre no lloraba, tenía en los labios una media sonrisa de triunfo, una mueca de satisfacción que le cortaba el aire a Juan más que la misma sepultura. Y allí, parado al borde de la fosa, el anciano de la vara lo miraba con esos ojos que no eran ojos, sino grietas hacia una nada eterna. Juan quiso arañar las paredes del cajón, quiso desgarrarse las uñas contra la madera virgen, pero su cuerpo era una estatua de mármol frío. Fue en ese instante, bajo el peso de 3 metros de tierra y una traición que apenas comenzaba, cuando Juan comprendió que el verdadero castigo no es el infierno, sino la lucidez de saber que ya no existes para quienes amas. Estaba hundido, definitivamente, en lo más profundo del miedo. San Judas del Olvido no era un pueblo, era una cicatriz en el rostro de la sierra. Las casas de adobe, de un color ocre que recordaba a la sangre seca, se amontonaban unas sobre otras como si intentaran no caerse al barranco que rodeaba el lugar. El polvo aquí tenía una voluntad propia, se asentaba sobre las fachadas, se metía en las grietas de los labios de los niños y formaba una película grisácea sobre los ojos de los viejos, dándoles una apariencia de ciegos proféticos. El aire siempre traía un regusto amargo, una mezcla de humo de leña de encino, estiércol de mula y ese aroma inconfundible de las flores de cempasúchil que, en San Judas, parecían florecer durante todo el año, alimentadas por una tierra que había devorado más cuerpos de los que podía digerir. Juan Olvera era parte de ese paisaje de erosión. Durante el día, su cuerpo era una maquinaria de músculo y tendón. Podías verlo en los corrales, con el torso desnudo y empapado en un sudor espeso que brillaba bajo el sol como si estuviera bañado en aceite. Sus manos eran 2 herramientas toscas, con las palmas cubiertas de callos tan duros que podía apagar un cigarro contra la piel sin inmutarse. Manejaba la pala con una cadencia hipnótica, hundiendo el acero en la tierra con un sonido seco, chac, 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 que marcaba el ritmo de una vida que él creía bajo su control. Pero esa fuerza era un disfraz. En cuanto el sol empezaba a lamer la cima de los cerros, transformándose en una bola de fuego agonizante, la voluntad de Juan se quebraba. El hombre fuerte moría y nacía el esclavo. Su transformación comenzaba con un temblor casi imperceptible en la punta de los dedos. Una ansiedad líquida que le subía por la garganta y que solo podía apagarse con el fuego del mezcal. Juan caminaba hacia la cantina el último suspiro con el sombrero calado, evitando las miradas de los vecinos que ya conocían su rutina. La cantina era un agujero de sombras donde el tiempo se detenía. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos de mujeres desnudas y manchas de humedad que parecían mapas de mundos olvidados. El olor era una mezcla nauseabunda de alcohol derramado, tabaco rancio y el vaho de hombres que habían perdido la esperanza hace mucho tiempo. Juan se sentaba en la misma banqueta desvencijada, sentía la madera astillada bajo sus muslos y pedía la primera botella. El primer trago nunca era por gusto, era por necesidad, un lubricante para los engranajes oxidados de su alma que se negaban a aceptar la realidad de su miseria. Mientras Juan se hundía en el cristal de la botella, en su casa, Elena libraba una batalla contra el silencio. La casa de los Olvera olía a cebo derretido y a ropa lavada con jabón de barra barato. Elena era una mujer que alguna vez fue hermosa, pero cuya belleza había sido limada por las noches de espera y los gritos de Juan. Sus ojos, antes grandes y luminosos, ahora estaban hundidos en cuencas de un color violeta oscuro, como si el cansancio se hubiera convertido en una presencia física bajo su piel. Se movía por la cocina con una economía de movimientos que delataba una resignación absoluta. Atizaba el fogón, miraba el azul de la llama y sentía como su propia vida se consumía de la misma forma, sin hacer ruido, dejando solo ceniza.
Sus hijos, 3 niños que habían aprendido a ser invisibles, jugaban en un rincón con piedras y pedazos de madera. No reían. En San Judas del Olvido, los hijos de los borrachos no ríen, observan. Escuchaban el viento golpear las tejas sueltas del techo y cada crujido de la madera les recordaba el sonido de las llaves de su padre golpeando contra el marco de la puerta. Juan llegaba tarde, siempre tarde, trayendo consigo una atmósfera de violencia contenida. Entraba tropezando, con el aliento cargado de una pestilencia que Elena sentía hasta en la punta de los dedos. La sensación de la tierra sobre el rostro no es como la imaginan los vivos. No es un peso seco, es una presión húmeda, gélida y absoluta que te aplasta los globos oculares hasta que sientes que el cristalino está a punto de estallar hacia adentro. Juan Olvera lo supo en el momento en que escuchó el primer palazo de tierra golpeando la tapa de pino de su ataúd. No podía gritar, porque su garganta estaba llena de un vacío que sabía a metal y a flores muertas, pero podía ver. Veía a través de la madera, veía a través de la tierra, veía el rostro de su compadre alejándose con una mano puesta sobre el hombro de Elena, su mujer. El compadre no lloraba, tenía en los labios una media sonrisa de triunfo, una mueca de satisfacción que le cortaba el aire a Juan más que la misma sepultura. Y allí, parado al borde de la fosa, el anciano de la vara lo miraba con esos ojos que no eran ojos, sino grietas hacia una nada eterna. Juan quiso arañar las paredes del cajón, quiso desgarrarse las uñas contra la madera virgen, pero su cuerpo era una estatua de mármol frío. Fue en ese instante, bajo el peso de 3 metros de tierra y una traición que apenas comenzaba, cuando Juan comprendió que el verdadero castigo no es el infierno, sino la lucidez de saber que ya no existes para quienes amas. Estaba hundido, definitivamente, en lo más profundo del miedo. San Judas del Olvido no era un pueblo, era una cicatriz en el rostro de la sierra. Las casas de adobe, de un color ocre que recordaba a la sangre seca, se amontonaban unas sobre otras como si intentaran no caerse al barranco que rodeaba el lugar. El polvo aquí tenía una voluntad propia, se asentaba sobre las fachadas, se metía en las grietas de los labios de los niños y formaba una película grisácea sobre los ojos de los viejos, dándoles una apariencia de ciegos proféticos. El aire siempre traía un regusto amargo, una mezcla de humo de leña de encino, estiércol de mula y ese aroma inconfundible de las flores de cempasúchil que, en San Judas, parecían florecer durante todo el año, alimentadas por una tierra que había devorado más cuerpos de los que podía digerir. Juan Olvera era parte de ese paisaje de erosión. Durante el día, su cuerpo era una maquinaria de músculo y tendón. Podías verlo en los corrales, con el torso desnudo y empapado en un sudor espeso que brillaba bajo el sol como si estuviera bañado en aceite. Sus manos eran 2 herramientas toscas, con las palmas cubiertas de callos tan duros que podía apagar un cigarro contra la piel sin inmutarse. Manejaba la pala con una cadencia hipnótica, hundiendo el acero en la tierra con un sonido seco, chac, 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 que marcaba el ritmo de una vida que él creía bajo su control. Pero esa fuerza era un disfraz. En cuanto el sol empezaba a lamer la cima de los cerros, transformándose en una bola de fuego agonizante, la voluntad de Juan se quebraba. El hombre fuerte moría y nacía el esclavo. Su transformación comenzaba con un temblor casi imperceptible en la punta de los dedos. Una ansiedad líquida que le subía por la garganta y que solo podía apagarse con el fuego del mezcal. Juan caminaba hacia la cantina el último suspiro con el sombrero calado, evitando las miradas de los vecinos que ya conocían su rutina. La cantina era un agujero de sombras donde el tiempo se detenía. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos de mujeres desnudas y manchas de humedad que parecían mapas de mundos olvidados. El olor era una mezcla nauseabunda de alcohol derramado, tabaco rancio y el vaho de hombres que habían perdido la esperanza hace mucho tiempo. Juan se sentaba en la misma banqueta desvencijada, sentía la madera astillada bajo sus muslos y pedía la primera botella. El primer trago nunca era por gusto, era por necesidad, un lubricante para los engranajes oxidados de su alma que se negaban a aceptar la realidad de su miseria. Mientras Juan se hundía en el cristal de la botella, en su casa, Elena libraba una batalla contra el silencio.
La casa de los Olvera olía a cebo derretido y a ropa lavada con jabón de barra barato. Elena era una mujer que alguna vez fue hermosa, pero cuya belleza había sido limada por las noches de espera y los gritos de Juan. Sus ojos, antes grandes y luminosos, ahora estaban hundidos en cuencas de un color violeta oscuro, como si el cansancio se hubiera convertido en una presencia física bajo su piel. Se movía por la cocina con una economía de movimientos que delataba una resignación absoluta. Atizaba el fogón, miraba el azul de la llama y sentía cómo su propia vida se consumía de la misma forma, sin hacer ruido, dejando solo ceniza. Sus hijos, 3 niños que habían aprendido a ser invisibles, jugaban en un rincón con piedras y pedazos de madera. No reían. En San Judas del Olvido, los hijos de los borrachos no ríen, observan. Escuchaban el viento golpear las tejas sueltas del techo y cada crujido de la madera les recordaba el sonido de las llaves de su padre golpeando contra el marco de la puerta. Juan llegaba tarde, siempre tarde, trayendo consigo una atmósfera de violencia contenida. Entraba tropezando, con el aliento cargado de una pestilencia que Elena sentía hasta en la punta de los dedos. ¿Por qué me miras así, vieja?, le gritaba Juan, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada. Aquí el que manda soy yo. Si quiero tomar, tomo. Es mi dinero, es mi cuerpo. Elena no respondía. Bajaba la cabeza, se ajustaba el rebozo y sentía un frío que no venía del clima, sino de una zona prohibida de su memoria. Ella sabía, con esa intuición que solo tienen las mujeres que habitan en la sombra, que algo venía siguiendo a Juan. No era una persona, no era un animal. Era un rastro de oscuridad que se quedaba pegado en los marcos de las puertas, una mancha de sombra que no se movía con la luz de las velas. Elena sentía que su hogar se estaba deslizando hacia un vacío, sumergiéndolos a todos en lo más profundo del miedo. Aquella noche de octubre, el frío decidió bajar de los cerros con una hazaña particular. No era un frío que calara la piel, era un frío que calaba el juicio. Juan salió de la cantina cerca de la medianoche. El alcohol en su sangre era una hoguera que lo mantenía caliente por fuera, pero por dentro sentía un vacío gélido, una presión en el centro del pecho que le dificultaba la respiración. La calle estaba desierta. La única luz venía de un poste viejo que parpadeaba con un zumbido eléctrico, proyectando sombras largas y deformes sobre las paredes de adobe carcomidas. Juan caminaba arrastrando los pies, escuchando el eco de sus propias botas sobre el empedrado. Clac, clac, clac. De repente, se detuvo. Sintió que el sonido no se detenía al mismo tiempo que él. Hubo un eco extra, un paso más que resonó en el silencio absoluto del pueblo. Juan giró la cabeza con lentitud, sintiendo el crujido de las vértebras de su cuello. No había nadie. El callejón detrás de él era una boca negra que parecía succionar la poca luz que quedaba. Se pasó la mano por la cara, notando que su piel tenía una textura de cuero húmedo y frío. Ya estás viendo visiones, Juan. Se dijo a sí mismo con una voz que sonó como un rasguño en el aire. Tómate otro trago y verás cómo se te quita. Pero no había más tragos. Solo quedaba el camino a casa y esa sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles que parpadeaban desde las grietas de las paredes. Fue en ese momento, justo frente a la casa de la comadre, donde la realidad se fracturó. Juan escuchó una voz. No fue un grito, fue un susurro cargado de una familiaridad aterradora, una vibración que parecía nacer del interior de sus propios oídos. Juan. Juan Olvera, detente. El muchacho se quedó tieso. El aire a su alrededor se volvió denso, difícil de procesar por sus pulmones. El olor de la calle cambió, ya no olía a tierra seca, olía a ozono, a incienso rancio y a ese aroma metálico que desprende la carne antes de empezar a pudrirse. Juan miró hacia la sombra de un árbol viejo que crecía en la esquina. Allí, recargado contra el tronco, vio una silueta. Era un hombre alto, extremadamente delgado, cuya figura parecía estar hecha de jirones de niebla negra. Llevaba un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro,
pero Juan pudo sentir, con una claridad que le devolvió la sobriedad de golpe, que lo que estaba bajo ese sombrero no tenía ojos, sino dos pozos de vacío que le estaban arrancando los secretos del alma. Juan sintió que sus piernas se convertían en agua, sumergiéndose violentamente en lo más profundo del miedo. Juan Olvera intentó tragar saliva, pero su garganta se había convertido en un conducto de lija seca. El aire que lo rodeaba parecía haber perdido todo rastro de oxígeno, transformándose en un gas denso y cargado de una estática que le erizaba el vello de los brazos con una intensidad dolorosa. La silueta bajo el árbol no se movía, pero Juan sentía que aquella quietud era más agresiva que cualquier ataque físico. Era una inmovilidad predadora, la calma de una araña que observa cómo la mosca se agota en la red antes de clavarle los colmillos. El sombrero de ala ancha de la figura goteaba una oscuridad líquida que no llegaba a tocar el suelo, disolviéndose en el aire como tinta en agua. Juan quiso apartar la mirada, quiso gritar que él era un hombre respetado, que no le temía a los fantasmas ni a las leyendas de los viejos, pero el terror le había arrebatado el dominio de sus propios músculos. Sus dedos, entumecidos por una mezcla de alcohol y un frío que no pertenecía al clima, se aferraban a las costuras de sus pantalones, sintiendo la tela áspera y húmeda por el sudor que ya le empapaba los muslos. No me mires con esos ojos de cordero degollado, Juan. La voz de la entidad volvió a sonar, pero esta vez no fue un susurro, fue una vibración que parecía nacer del centro de la tierra y subir por las plantas de sus botas hasta instalarse en su espina dorsal. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho. Cada botella que vaciaste, cada noche que dejaste a tus hijos con el estómago pegado a la espalda, fue una invitación que me enviaste. He venido a ver si la casa está lista para recibirme. Juan sintió que el pecho se le oprimía, una presión sorda y constante justo detrás del esternón, como si una mano de hierro estuviera apretando su corazón con una lentitud sádica. La luz del poste parpadeó con un estallido eléctrico que pareció desgarrar la penumbra, y por una fracción de segundo, Juan vio lo que había bajo el ala del sombrero. No había un rostro humano, sino una superficie de piel grisácea y tensa, estirada sobre un cráneo que poseía demasiadas cavidades. Los labios eran una línea fina y negra, carente de humedad, y cuando se abrieron ligeramente, Juan percibió el olor de las tumbas abiertas en pleno verano, un aroma a descomposición orgánica, a flores marchitas y a la acidez de la bilis estancada. El pánico, ese animal ciego que habita en las entrañas de los hombres, despertó con una fuerza salvaje, hundiendo a Juan irrevocablemente en lo más profundo del miedo. En un arranque de desesperación instintiva, Juan logró romper la parálisis. No fue una decisión racional, fue el cuerpo reaccionando antes que la mente. Se dio la vuelta y empezó a caminar, o más bien a tropezar, sobre el empedrado de la calle. Sus botas golpeaban las piedras con un sonido errático, clac, 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 un ritmo que traicionaba su pérdida de equilibrio. No se atrevió a correr, porque sabía que en el momento en que sus pies despegaran del suelo en una huida frenética, la cosa que estaba bajo el árbol dejaría de observar para empezar a cazar. Sentía la espalda descubierta, vulnerable, como si un cuchillo invisible estuviera rozándole la nuca. Con cada paso que daba, el pueblo de San Judas del Olvido parecía estirarse. Las fachadas de las casas se volvieron más altas, más amenazantes, y las grietas en el adobe empezaron a parecer bocas que se abrían para burlarse de su desdicha. Juan sintió que el pecho se le oprimía, una presión sorda y constante justo detrás del esternón, como si una mano de hierro estuviera apretando su corazón con una lentitud sádica. La luz del poste parpadeó con un estallido eléctrico que pareció desgarrar la penumbra, y por una fracción de segundo, Juan vio lo que había bajo el ala del sombrero. No había un rostro humano, sino una superficie de piel grisácea y tensa, estirada sobre un cráneo que poseía demasiadas cavidades. Los labios eran una línea fina y negra, carente de humedad, y cuando se abrieron ligeramente, Juan percibió el olor de las tumbas abiertas en pleno verano, un aroma a descomposición orgánica, a flores marchitas y a la acidez de la bilis estancada. El pánico, ese animal ciego que habita en las entrañas de los hombres, despertó con una fuerza salvaje, hundiendo a Juan irrevocablemente en lo más profundo del miedo.
En un arranque de desesperación instintiva, Juan logró romper la parálisis. No fue una decisión racional, fue el cuerpo reaccionando antes que la mente. Se dio la vuelta y empezó a caminar, o más bien a tropezar, sobre el empedrado de la calle. Sus botas golpeaban las piedras con un sonido errático, clac, 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 un ritmo que traicionaba su pérdida de equilibrio. No se atrevió a correr, porque sabía que en el momento en que sus pies despegaran del suelo en una huida frenética, la cosa que estaba bajo el árbol dejaría de observar para empezar a cazar. Sentía la espalda descubierta, vulnerable, como si un cuchillo invisible estuviera rozándole la nuca. Con cada paso que daba, el pueblo de San Judas del Olvido parecía estirarse. Las fachadas de las casas se volvieron más altas, más amenazantes, y las grietas en el adobe empezaron a parecer bocas que se abrían para burlarse de su desdicha. Escuchaba pasos detrás de él. No eran sus propios ecos, eran pisadas rítmicas, pesadas, que sonaban como el golpe de un mazo sobre tierra firme. Juan se detenía, conteniendo la respiración hasta que los pulmones le ardían, y el sonido detrás de él también se detenía. Reiniciaba la marcha, y el seguidor reiniciaba el acoso. La calle, que en una noche normal le tomaba 5 minutos recorrer, ahora parecía un túnel infinito de sombras líquidas. El aire se volvió caliente y sofocante, un calor húmedo que le hacía sudar una sustancia viscosa y fría que se le metía en los ojos, obligándolo a parpadear constantemente para no perder el camino. En su mente, las imágenes de sus hijos y de Elena aparecían como destellos de una vida que ya no le pertenecía, una vida que había empeñado en la cantina y que ahora la sombra venía a cobrar. Al llegar al tramo final, donde la oscuridad es tan densa que las paredes parecen fundirse con el cielo, Juan sintió que la presencia estaba justo a su lado. Podía sentir el desplazamiento del aire frío, podía oler el azufre y la podredumbre que emanaba de la figura. No quiso voltear. Sabía que si sus ojos se encontraban con el vacío bajo aquel sombrero, su corazón se detendría allí mismo, en mitad del barro. La voz regresó, esta vez cargada de una tranquilidad que era 1000 veces más aterradora que cualquier grito de guerra. ¿Por qué tanta prisa, Juan? Si al final del camino siempre estoy yo. Ya falta poco. Disfruta de la llave, porque será la última vez que la gires en esta vida. Juan llegó a su puerta casi sin aire. Sus manos, que momentos antes podían domar a una yunta de bueyes, ahora eran un manojo de nervios inservibles. Rebuscó en sus bolsillos con una desesperación febril, sacando monedas, migajas de tabaco y finalmente la llave de hierro. El metal estaba helado, una temperatura que le quemó la piel de los dedos. El ojo de la cerradura parecía moverse, burlándose de su torpeza. El sudor le resbalaba por las sienes, goteando sobre el pomo de la puerta. Detrás de él, el silencio era absoluto, un silencio que pesaba toneladas. Cuando finalmente la llave encajó y la cerradura se dio con un crujido de metal oxidado, Juan se lanzó hacia adentro, cerrando la puerta con una violencia que hizo temblar los cuadros de los santos en las paredes. Se apoyó contra la madera, escuchando el latido frenético de su propio corazón, un tambor que parecía querer romperle las costillas. Elena salió de la habitación, con una vela en la mano que proyectaba sombras grotescas en su rostro cansado. Al ver a Juan, se quedó paralizada. Su marido no parecía borracho, parecía un hombre que acababa de salir de su propia sepultura. Estaba pálido, con un tono grisáceo en la piel, y sus ojos eran 2 esferas de puro terror, inyectadas en sangre y dilatadas hasta el límite. Juan. ¿Qué tienes? ¿Quién te hizo eso? Preguntó ella, acercándose con cautela, temiendo que la violencia habitual estallara en cualquier momento. Juan no pudo hablar. Su mandíbula castañaba con un sonido seco, rítmico. Señaló hacia la puerta con un dedo tembloroso, mientras un gemido ronco escapaba de su garganta. Elena se acercó a la ventana y miró hacia la calle. No hay nada, Juan. Solo está el poste parpadeando y la oscuridad de siempre, dijo ella, con una mezcla de lástima y hastío. Otra vez el trago te está jugando malas pasadas. Vete a acostar, das miedo de solo verte. Juan no se movió.
Sabía que Elena no podía verlo, porque ella todavía pertenecía al mundo de los vivos que tienen esperanza, mientras que él ya había cruzado la frontera de los condenados. Esa noche, sentado en un rincón de la cocina, viendo cómo la vela de Elena se consumía lentamente hasta morir, Juan comprendió que la semilla de la destrucción ya estaba plantada en su pecho. El dolor detrás del esternón no era una indigestión ni el efecto del alcohol. Era el inicio de una gangrena espiritual que empezaría a devorarlo desde adentro. Aquella madrugada, en el silencio de su hogar que ya olía a velorio, Juan Olvera comenzó su verdadera agonía, sumergido sin remedio en lo más profundo del miedo. El amanecer en San Judas del Olvido no trajo consigo el alivio de la luz, sino una claridad sucia, una atmósfera de color ocre que parecía filtrar la esperanza y dejar solo el sedimento de la angustia. Juan Olvera despertó sobre la mesa de la cocina, con la mejilla pegada a la madera áspera y fría, sintiendo que cada poro de su piel había sido invadido por una capa de sudor rancio que olía a cobre y a bilis. Al intentar despegarse, sintió el tirón doloroso de la saliva seca que lo unía a la superficie, una costra viscosa que parecía querer reclamarlo como parte del mobiliario de aquella casa que ya empezaba a oler a abandono. Sus ojos, inyectados en una red de capilares rotos que formaban un mapa de su propia destrucción, tardaron varios segundos en enfocar el entorno. Todo le parecía ligeramente fuera de lugar, los bordes de los muebles se veían más afilados, las sombras en los rincones parecían tener una profundidad antinatural, y el zumbido de una mosca solitaria que revoloteaba sobre un charco de café derramado sonaba en sus oídos como el rugido de una maquinaria oxidada. Cada sonido, cada mota de polvo bailando en la luz enferma que entraba por la ventana, le recordaba que la frontera entre su cordura y el abismo se había vuelto tan delgada como el ala de un insecto. Sintió un pinchazo sordo en el costado izquierdo, una presión que no nacía de la carne, sino de algo más profundo, una zona donde la vida empieza a rendirse ante la putrefacción. Se llevó la mano al pecho, notando que su corazón latía con un ritmo errático, una pulsación débil y espasmódica que parecía el aleteo de un ave agonizante atrapada en una caja de cartón. Sus dedos, entumecidos y amarillentos por el tabaco y la mala circulación, temblaban con una frecuencia eléctrica que no podía detener. No era solo la resaca, era la certeza física de que algo se había roto dentro de él la noche anterior. El aire que inhalaba sabía a polvo estancado y a metal frío, un aire que no alimentaba sus pulmones, sino que los irritaba, dejándole una sensación de asfixia constante que lo obligaba a boquear como un pez fuera del agua. Juan se levantó de la silla con un crujido de sus articulaciones que resonó en el silencio de la cocina como el estallido de ramas secas, dándose cuenta de que cada movimiento era una lucha contra una gravedad que parecía haberse duplicado, hundiéndolo paso a paso en lo más profundo del miedo. Salió al patio buscando un poco de frescura, pero lo que encontró fue la primera señal de que el mal que lo seguía no se limitaba a su propia mente. El perro de la casa, un animal que siempre lo había recibido con ladridos o, al menos, con una cautela sumisa, yacía en un rincón bajo el lavadero. No estaba muerto, pero habría sido preferible que lo estuviera. El animal estaba sumido en un letargo espantoso, con la piel estirada sobre las costillas de tal forma que parecía que los huesos iban a perforar el pelaje sarnoso en cualquier momento. De sus ojos no brotaban lágrimas, sino un fluido denso y oscuro, parecido al alquitrán, que le bajaba por el hocico y se coagulaba en el suelo en formas caprichosas y perturbadoras. El perro ni siquiera gimió cuando Juan se acercó, solo abrió un poco la boca, revelando una lengua de color violeta oscuro que exudaba un vapor fétido, un olor a entrañas fermentadas que hizo que Juan retrocediera con una arcada violenta. El animal parecía estar siendo devorado desde adentro por una negrura invisible, una transformación que desafiaba toda ley biológica y que servía como un espejo de la propia decadencia que Juan sentía en sus entrañas. Al caminar hacia el centro del pueblo para ir a los corrales, Juan notó que la paranoia se había instalado en San Judas como una peste silenciosa. Los vecinos ya no se saludaban. Se observaban desde la distancia, con los ojos entrecerrados y las manos ocultas bajo los rebozos o los ponchos.
Se decía que en la noche se habían escuchado ruidos extraños, no ladridos ni cantos de gallos, sino el sonido de algo pesado siendo arrastrado por los techos, y un llanto que no parecía venir de ninguna garganta humana. Juan sentía las miradas clavadas en su nuca, pesadas como clavos calientes. La gente murmuraba a su paso, susurros que se cortaban de golpe cuando él giraba la cabeza. Podía oler el miedo en el aire, un aroma agrio y punzante que se mezclaba con el polvo del camino. El pueblo entero parecía estar esperando que algo estallara, que la tensión acumulada en las grietas de las paredes de adobe finalmente cediera y dejara salir lo que sea que estaba gestándose en la sombra. Juan caminaba con el sombrero calado, sintiendo que su propia presencia era el catalizador de aquella atmósfera opresiva, un portador de una oscuridad que ya no podía ocultar, hundiéndose más y más en lo más profundo del miedo. En los corrales, la situación no era mejor. El ganado se mostraba inquieto, con los ojos dilatados y las orejas tiesas hacia el monte. Las vacas se negaban a dar leche, y cuando los hombres intentaban ordeñarlas, lo que salía de sus ubres era un líquido amarillento y filante que olía a pus y a ruda podrida. Juan se puso a trabajar en silencio, intentando que el esfuerzo físico acallara las voces que seguían susurrando en el borde de su percepción. Cada palada de estiércol que movía le pesaba como si estuviera levantando plomo fundido. Sus compañeros, liderados por Felipe, lo observaban con una mezcla de burla y temor contenido. «Mírenlo nada más», exclamó Felipe, mientras escupía un fajo de tabaco al suelo. «Juan parece que vino a trabajar directamente desde su velorio. Te ves más pálido que una hostia, compadre. ¿Todavía te andan buscando los espantos o ya te hicieron un lugar en el hoyo?» Las risas de los otros trabajadores sonaron forzadas, carentes de la alegría habitual. Eran risas nerviosas, de hombres que necesitaban burlarse de la muerte para no admitir que sentían su aliento en la nuca. Juan no respondió, pero sintió que una rabia gélida le subía por el cuello, una necesidad de gritarles que no sabían nada, que la sombra no era un cuento, sino una presencia física que estaba allí mismo, bajo el cobertizo, contando sus respiraciones. A medida que avanzaba la tarde, la luz del sol se volvió de un tono violáceo, proyectando sombras alargadas que parecían tener vida propia, retorciéndose sobre el suelo de tierra como si intentaran despegarse de la superficie. Juan sentía que el tiempo se estaba dilatando. Cada segundo duraba una eternidad de sensaciones desagradables. El roce de la camisa contra su piel sudorosa se sentía como el paso de 1000 insectos, y el sonido del viento entre las láminas del techo le recordaba el murmullo de las rezanderas en un funeral que todavía no ocurría. Felipe se le acercó de nuevo, esta vez con una botella de mezcal en la mano, un líquido que brillaba con un tono ambarino y maligno bajo la luz del ocaso. «Hoy es mi cumpleaños, Juan. No me vayas a salir con que te vas a ir a encerrar con el miedo. Vamos a ir a la bodega, a echar unos tragos y a celebrar que todavía estamos de este lado», dijo Felipe, dándole un golpe en el hombro que a Juan le dolió hasta la médula. Juan miró la botella. Sabía que el alcohol era la puerta que lo había llevado hasta allí, pero también sentía que era la única forma de anestesiar el horror que le recorría los nervios. Aceptó la invitación no por gusto, sino por una desesperación suicida, una necesidad de hundirse por completo para no tener que sentir cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Caminaron hacia la bodega de Felipe mientras la oscuridad terminaba de devorar el pueblo. San Judas del Olvido se veía irreal bajo la luz de las primeras estrellas, que parpadeaban con un brillo frío y distante. La bodega era un lugar lúgubre, lleno de herramientas oxidadas, sacos de forraje que olían a moho y cajas de madera amontonadas que proyectaban sombras monstruosas en las paredes. Se sentaron alrededor de una mesa improvisada, iluminada apenas por una vela de cebo que emitía un humo negro y grasiento que se pegaba al techo y a las vigas. Juan sentía que la bodega era un cuarto sin ventanas, un espacio cerrado donde el aire no se renovaba y donde cada palabra que decían quedaba suspendida en la penumbra como una condena. Con el primer trago, el calor del mezcal le bajó por la garganta como una corriente de fuego, pero en lugar de darle valor, le dio una lucidez aterradora. Empezó a notar que los rostros de sus amigos se veían distintos.
Sus facciones se estiraban, sus ojos parecían más hundidos y sus risas le sonaban como ecos de algo que ya estaba muerto, sumergiéndolo una vez más en lo más profundo del miedo. La fiesta, si es que se le podía llamar así, era una parodia grotesca de la alegría. Felipe bebía con una voracidad animal, gritando canciones que hablaban de amores perdidos y de hombres valientes, mientras los demás lo seguían con un entusiasmo forzado. Juan, en cambio, se sentía cada vez más aislado. Escuchaba el sonido del mezcal cayendo en los vasos, un sonido rítmico, casi hipnótico, que se mezclaba con el latido sordo de su propio corazón. De repente, sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a vibrar. No era un temblor de tierra, era una vibración de alta frecuencia que le hacía castañear los dientes y que parecía emanar de las mismas paredes de la bodega. Miró hacia la esquina más oscura y allí, entre dos sacos de forraje, creyó ver una silueta. No era el anciano, era algo más informe, una masa de sombra que se estiraba y se encogía al ritmo de su propia respiración agitada. Juan quiso advertir a los demás, quiso decirles que el banquete ya tenía un invitado que nadie había llamado, pero la voz se le quedó atorada en la garganta, una garganta que ahora se sentía llena de arena y ceniza. El alcohol ya no cumplía su función. Juan se sentía más sobrio que nunca, con una percepción agudizada de la descomposición que lo rodeaba. Notó que el mezcal en su vaso había cambiado de color, ya no era ambarino, era de un tono grisáceo, turbio, y en la superficie flotaban pequeñas partículas de algo que parecían cenizas humanas. Sus amigos, borrachos y ajenos al horror, no notaban nada. Felipe se levantó de la mesa para ir a buscar otra botella, tambaleándose y chocando contra las cajas. Al pasar junto a Juan, le dio una palmada en la nuca con una mano que se sentía helada, como la carne de un refrigerador. Juan sintió que el frío le bajaba por toda la columna vertebral, un escalofrío que le paralizó los pulmones por un instante. Se dio cuenta de que el aire en la bodega estaba cambiando, ya no olía a tabaco ni a mezcal, olía a tierra recién removida, a incienso viejo y a ese aroma metálico que Juan había sentido la noche anterior en la calle oscura. Estaba atrapado en una trampa de su propia creación, un círculo de sombras donde la realidad se estaba deshaciendo segundo a segundo, llevándolo irremediablemente en lo más profundo del miedo. Felipe soltó una carcajada que retumbó en las paredes de la bodega como el golpe de un mazo sobre un ataúd vacío. El sonido era distorsionado, una frecuencia rota que hirió los oídos de Juan, quien ya no podía distinguir si el estruendo venía del exterior o de la presión insoportable que se acumulaba tras sus propios tímpanos. La vela de cebo que presidía la mesa empezó a llorar una cera negra, un fluido viscoso que se desparramaba sobre la madera podrida formando figuras que recordaban a rostros agonizantes. Juan intentó apartar la vista, pero sus párpados pesaban como si estuvieran hechos de plomo fundido. Cada vez que parpadeaba, el mundo tardaba un segundo más en reconstruirse ante sus ojos. El mezcal en su garganta ya no quemaba, se sentía como una corriente de aceite frío que le adormecía las cuerdas vocales, dejándolo mudo en mitad de un banquete de sombras. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, se veían ajenas, como si pertenecieran a un extraño. Las venas estaban tan dilatadas que parecían gusanos azules intentando escapar de la prisión de su piel pálida. «Tómate otro, Juan, que todavía te brilla la cara de susto», insistió Felipe, cuya voz ahora sonaba como si estuviera sumergida bajo el agua. Juan lo miró, o al menos intentó enfocar lo que quedaba del rostro de su amigo. Las facciones de Felipe se estaban derritiendo. La piel de sus mejillas colgaba pesadamente, y sus ojos se habían convertido en dos ranuras oscuras que goteaban un líquido amarillento. No era una alucinación visual, era la percepción de la descomposición moral manifestándose en la carne. Juan sintió que el aire en la bodega se volvía sólido, una masa de gas caliente y fétido que le impedía expandir los pulmones. El dolor en el pecho, ese puño de hierro que lo había estado acechando desde la noche anterior, finalmente cerró su agarre. Fue un impacto seco, una explosión de agonía que nació en el centro de su esternón y se irradió hacia su mandíbula y su brazo izquierdo con la velocidad de un rayo. Juan se llevó las manos al pecho, desgarrando su camisa en un intento desesperado por encontrar aire,
pero lo único que inhaló fue el aroma a azufre y a ruda podrida que emanaba de los rincones, hundiéndose irrevocablemente en lo más profundo del miedo. La agonía fue un proceso lento, una toma en cámara lenta donde cada segundo era un universo de sufrimiento. Juan sintió como las válvulas de su corazón empezaban a fallar, un chasquido húmedo y rítmico que podía escuchar dentro de su cabeza. La sangre, espesa y cargada de alcohol, luchaba por circular a través de unas arterias que se sentían como tubos de vidrio a punto de estallar. Sus pulmones se llenaron de un fluido tibio y salado, y un sabor a cobre inundó su boca, obligándolo a toser un esputo espumoso y oscuro que manchó la mesa frente a él. Felipe y los otros, sumidos en su propia estupidez etílica, no vieron la tragedia, vieron un espectáculo cómico. Se reían de sus espasmos, señalaban su palidez cadavérica y brindaban por el Juan que ya no aguanta ni un jalón. En ese momento de soledad absoluta, rodeado de gente pero aislado por la muerte, Juan comprendió que el verdadero infierno no es el fuego, sino la indiferencia de los que llamas hermanos. De pronto, el suelo bajo sus pies desapareció. No fue una caída física, fue un desprendimiento de la realidad. Juan se sintió caer en un pozo de silencio absoluto. El ruido de la botella golpeando la mesa, el sonido del acordeón de Felipe y los gritos de los borrachos se apagaron como si alguien hubiera cortado un cable. El dolor cesó de golpe, dejando en su lugar una ausencia de sensación que era 1000 veces más aterradora. Juan abrió los ojos y se vio a sí mismo. Estaba sentado en la silla, con la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta en una mueca de asfixia eterna. Un hilo de baba sanguinolenta le bajaba por la barbilla, goteando sobre su pecho inmóvil. Sus amigos seguían allí, pero se veían como proyecciones borrosas, fantasmas de una vida que él acababa de abandonar. Estaba muerto. La certeza lo golpeó con la frialdad de una lápida, una verdad que lo dejó paralizado en su nueva forma incorpórea, sumergido en lo más profundo del miedo. El anciano apareció de nuevo, emergiendo de la sombra densa que se acumulaba entre los sacos de forraje. Su figura era ahora más imponente, su vara de madera seca brillaba con una luz negra que parecía absorber la poca claridad de la vela. El viejo caminó hacia el cadáver de Juan y, con una mano de dedos largos y pálidos, le cerró los párpados con una suavidad insultante. Se acabó el tiempo de beber, Juan, susurró el anciano, y su voz hizo que el aire de la bodega vibrara con una frecuencia de ultratumba. Ahora empieza el tiempo de observar. No creas que el descanso es un derecho que se gana solo por dejar de respirar. Tú tienes una deuda con los vivos, y yo soy el encargado de que la pagues mirando cada pedazo de la ruina que sembraste. Impulsado por una fuerza que no podía resistir, Juan se sintió arrastrado fuera de la bodega. Atravesó las paredes de adobe, sintiendo el frío de la tierra y la paja en su esencia, y se encontró en las calles de San Judas del Olvido. Pero el pueblo era una versión purulenta de sí mismo. Las calles no eran de piedra, sino de una materia orgánica que recordaba a la lengua de un animal enfermo, húmeda y tibia. De las grietas de las casas brotaba un lamento constante, un coro de voces que le reprochaban sus ausencias y sus borracheras. Juan voló, o más bien se deslizó, hacia su casa. Quería ver a sus hijos, quería pedirle perdón a Elena, pero al llegar, lo que encontró fue la primera etapa de su propia sepultura simbólica. La puerta estaba abierta, y el olor a veladoras de cebo ya empezaba a filtrarse hacia la calle, un aroma que se mezclaba con el olor de las flores de cempasúchil marchitas, envolviéndolo todo en lo más profundo del miedo. Entró en la sala y vio cómo preparaban el velorio. El compadre ya estaba allí, moviéndose con una agilidad sospechosa, dirigiendo a los hombres que acomodaban los bancos de madera. Elena estaba en un rincón, con el rostro oculto entre sus manos, sacudida por un llanto que a Juan le dolió más que el infarto que lo mató. Se acercó a ella, intentó gritar su nombre, quiso decirle que estaba allí, que la amaba a pesar de todo, pero sus palabras no eran más que un soplido de aire gélido que hizo que la llama de las veladoras vacilara. Elena se estremeció, se ajustó el rebozo y miró hacia donde él estaba con una expresión de pánico instintivo. «Juan», susurró ella, con el labio temblando. «¿Eres tú? Déjanos en paz,
Juan, por lo que más quieras, déjanos en paz. Aquellas palabras fueron el puñal definitivo. Elena no pedía su regreso, pedía su ausencia definitiva. Juan comprendió que su presencia en esa casa no era un consuelo, sino una amenaza persistente. Vio cómo el compadre se acercaba a ella, cómo le ponía una mano en el hombro con una confianza que no era de un amigo, sino de alguien que ya conocía el camino hacia su cama. Juan vio la traición gestándose en el mismo centro de su funeral, una putrefacción espiritual que era más real que el cadáver que pronto traerían en un catre. Se dio cuenta de que su muerte no era el final de la historia, sino el inicio de una observación tortuosa, un castigo que consistía en ver cómo el mundo seguía adelante, borrando su rastro con la misma facilidad con la que el viento borra las huellas en la arena, dejándolo olvidado y condenado en lo más profundo del miedo. El velorio de Juan Olvera no era una despedida, era una incubación de sombras. El aire dentro de la pequeña sala de adobe se había vuelto una sustancia física, un fluido denso compuesto por el vaho de los deudos, el humo graso de las veladoras de sebo y los primeros efluvios de la putrefacción que empezaba a reclamar los tejidos blandos del cadáver. Juan, suspendido en una invisibilidad espectral que se sentía como estar atrapado tras un cristal esmerilado y sucio, observaba con una fijeza tortuosa cómo la realidad empezaba a deshilacharse. Podía ver las partículas de polvo suspendidas en la luz amarillenta, moviéndose con una lentitud de pesadilla. Cada murmullo de las rezanderas, cada choque de las cuentas de madera de sus rosarios, resonaba en su conciencia como el golpe de un martillo sobre un clavo oxidado, sumergiéndolo irrevocablemente en lo más profundo del miedo. Las moscas se habían convertido en las verdaderas dueñas de la estancia. Juan observaba una de ellas posarse sobre su propio párpado izquierdo, el cual ya presentaba una ligera hendidura debido a la pérdida de presión ocular. Podía sentir, con una sensibilidad microscópica, el roce de las patas velludas del insecto. Juan quiso parpadear, pero su voluntad era un grito mudo. El hedor a flores marchitas, mezclado con el olor rancio del alcohol que todavía sudaba su cadáver, creaba una atmósfera de náusea persistente. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido que pareció desgarrar el silencio. Entró don Anselmo, el curandero más antiguo de la región, un hombre cuya piel parecía haber sido curtida por el pecado. Anselmo comenzó el ritual de limpieza, y con él, la morbosidad de la realidad empezó a desbordarse. Sacó de su morral un cuenco de barro y empezó a verter un aceite denso que desprendía un aroma a vísceras fermentadas. Con dedos largos y nudosas, Anselmo empezó a ungir las articulaciones del cadáver de Juan. El tacto del aceite sobre la piel muerta produjo un siseo, una reacción química que liberó un vapor tenue y azulado. Juan sintió el contacto de ese fluido como si le estuvieran vertiendo plomo derretido sobre los nervios. Anselmo tomó un puñal de obsidiana e hizo una incisión profunda en la palma de la mano derecha de Juan. De la herida no brotó sangre roja, salió una sustancia bituminosa, un lodo negro y espeso que burbujeaba con una efervescencia ácida. El fluido empezó a corroer la sábana blanca, dejando un rastro de ceniza y un olor a carne chamuscada que invadió cada rincón, hundiéndolo más en lo más profundo del miedo. En ese momento, la figura del anciano de la vara emergió del centro de la habitación. Su presencia hizo que la temperatura bajara tantos grados que el aliento de los vivos empezó a condensarse. El anciano ya no ocultaba su naturaleza. Su piel era una tela grisácea y traslúcida que dejaba ver el movimiento de algo necrófago bajo la superficie. Se acercó a don Anselmo y la mano esquelética de la entidad le rodeó la muñeca. Se escuchó el sonido de huesos triturados, un crack húmedo, y Anselmo soltó el arma mientras sus ojos se dilataban hasta que lo blanco desapareció. La piel del curandero empezó a llenarse de pústulas negras que reventaban liberando un gas amarillo. Anselmo cayó de rodillas, con las manos aferradas a su propia garganta, mientras su lengua se hinchaba tanto que le impedía cerrar la boca. La entidad lo observaba con una fijeza predadora, disfrutando de cada espasmo. El cadáver de Juan empezó a reaccionar a la energía blasfema. El rigor mortis se rompió con un estallido estruendoso.
La columna vertebral de su cuerpo se arqueó hacia arriba, rompiendo la camisa blanca y dejando al descubierto unas costillas que empezaban a abrirse paso a través de la piel del pecho, como si fueran garras de un animal atrapado. No era una resurrección, era una posesión física de la materia muerta. La mandíbula del cadáver se desencajó con un crujido, dejando al descubierto una garganta que era un túnel de sombra absoluta. De esa oscuridad empezó a brotar el mismo lodo negro y cáustico. La huesuda, la verdadera forma de la entidad, empezó a manifestarse a través de la sombra del anciano, una figura esquelética, de dimensiones imposibles, cuya silueta se proyectaba sobre el techo como las garras de un segador olvidado esperando la cosecha. Elena, paralizada en el patio, vio cómo la sábana que cubría a su marido se empapaba de aquel fluido oscuro. El compadre intentó huir, pero la atmósfera alrededor de la casa se había vuelto sólida. El compadre sintió que el suelo bajo sus botas se volvía blando y escuchó una voz que conocía demasiado bien emanando de la garganta rota del cadáver de Juan. «Compadre, ¿no vas a entrar a despedirte? Ya falta muy poco para que sientas como la tierra te llena los pulmones». Juan, el espectro, vio cómo el compadre se arrastraba por el suelo, con las uñas rompiéndose contra las piedras. La traición del compadre ahora se enfrentaba al juicio de una entidad que no conocía la justicia, solo la retribución sensorial. La huesuda se asomó por la ventana, mostrando su calavera alargada y sus cuencas vacías. Juan comprendió que el anciano nunca le dio una oportunidad para redimirse, le dio una oportunidad para presenciar la demolición total de su existencia, sumergiéndolo definitivamente en lo más profundo del miedo. El amanecer en San Judas del Olvido trajo una claridad enferma, un resplandor de color azufre que se filtraba a través de la neblina estancada. Para Juan Olvera, cada segundo de esa mañana se sentía como una eternidad de tortura sensorial. Observaba con fijeza de mente cómo su cuerpo era levantado del catre por hombres cuyos rostros eran máscaras de asco. Su cabeza caía hacia atrás, mostrando una garganta amoratada, y su lengua negra se asomaba entre los labios como un parásito muerto. Cada movimiento de los cargadores producía un chapoteo sordo dentro de su cavidad torácica que Juan sentía como un terremoto en su propia psique, sumergiéndolo en lo más profundo del miedo. El féretro de pino barato esperaba en el centro de la sala. Juan vio cómo lo depositaban dentro con brusquedad. El sonido de sus huesos acomodándose contra la madera fue un crujido seco. Elena se acercó al ataúd, su rostro era una topografía de desolación. Juan intentó poner una mano sobre la suya, pero no hubo contacto. Vio como una gota de sudor frío de Elena caía sobre su mejilla inerte. Elena no rezó. Solo hubo un suspiro cargado de fatiga. Juan vio cómo ella se alejaba, buscando la mano del compadre, quien esperaba en la puerta ocultando una mirada de codicia satisfecha. En ese intercambio, Juan comprendió que su entierro era solo un proceso de limpieza para borrar su rastro. La procesión hacia el camposanto fue un desfile de sombras. El aire estaba saturado de una humedad caliente y un olor a flores de cempasúchil podridas. Felipe caminaba al frente con el rostro hundido y las manos temblorosas. Al llegar al límite del pueblo, Juan escuchaba el eco de otras pisadas que caminaban entre ellos. Eran los muertos de San Judas atraídos por el olor de la nueva presa. Vio a la huesuda caminando a su lado, una estructura de sombras sólidas que devoraba la luz a su paso. Su vara de madera seca golpeaba el suelo con un sonido rítmico, un conteo regresivo que marcaba cada metro que le quedaba en la superficie, sumergiéndolo irrevocablemente en lo más profundo del miedo. El cementerio era un campo de cruces torcidas donde la tierra tenía un color ceniciento. El hoyo ya estaba cavado, una herida rectangular que emanaba un frío que desafiaba el calor del día. Juan se asomó al borde del precipicio de su propia tumba. Vio cómo los hombres pasaban las cuerdas de cáñamo por debajo del ataúd. El descenso fue una ceremonia de pura desesperación física. Las cuerdas chirriaban mientras el ataúd bajaba hacia la negrura de la fosa. Juan sintió cada centímetro del descenso como si lo estuvieran enterrando vivo. El aire se volvió escaso. Cuando el ataúd golpeó el fondo con un sonido seco, Juan soltó un alarido mudo. Vio a Elena acercarse al borde con un puñado de tierra. «Adiós,
Juan. Que la tierra te pese tanto como nos pesaste tú. Elena soltó la tierra, y el primer impacto sobre la madera sonó como un disparo. Los hombres empezaron a palear con una prisa febril. Cada palada de tierra era un recuerdo borrado, una conexión cortada. Juan intentó lanzarse a la fosa para recuperar su carne, pero la mano esquelética de la huesuda se posó sobre su pecho espiritual, manteniéndolo en la superficie, obligándolo a ser testigo de su propia sepultura. El compadre se acercó al borde y arrojó una moneda de plata. Esto es por tu silencio, Juan. Quédate ahí abajo, que yo me encargo de Elena. La traición era una vibración física que Juan sentía en su esencia. Vio al compadre abrazar a Elena y alejarla de la fosa mientras los niños lo seguían sin mirar atrás. La huesuda se inclinó sobre él, y por primera vez, Juan vio lo que había dentro de aquellas cuencas vacías. Una galaxia de dolor, un desfile infinito de almas atrapadas en el mismo bucle de agonía. La entidad extendió su mano de agujas y tocó el suelo de la tumba. Juan vio su cadáver siendo reclamado por los gusanos en la negrura absoluta. Tu lugar está en la sombra, Juan, sentenció la entidad, bebiendo el veneno de tu propia memoria. Juan sintió que una fuerza lo arrastraba hacia el centro de la tierra. Se hundió en la negrura, comprendiendo finalmente que una vez que la muerte se planta frente a ti, no hay rezo ni lágrima que pueda evitar que desciendas con ella hacia el vacío, allí donde la conciencia es el único verdugo en lo más profundo del miedo. Si este relato ha fracturado tu tranquilidad, suscríbete y comparte esta crónica de En lo profundo del miedo. No dejes que el silencio sea lo último que escuches. Nos vemos en la próxima pesadilla.